Nos encontramos a finales de abril. La policía, con ayuda de un espía, ha entrado en el domicilio de José Antonio, ha colocado previamente, antes de entrar, unas pistolas y en el momento en el que hace el registro las hace pasar como propiedad de José Antonio. A través de este registro le incautan el delito de tenencia ilícita de armas, puesto que a raíz de un decreto que había emitido el Ministerio de la Gobernación el día 10 de abril, se pasaban a revisión todas las licencias de armas de la población civil. El día 29, José Antonio dará una declaración escrita ante el secretario y ante un juez, y el día 30 de este mismo mes tendrá José Antonio, junto con Augusto Barrado y la cúpula directiva de la Falange, que enfrentar el delito de asociación ilegal. El delito por el que, o el proceso, mejor dicho, por el que se podría dar la ilegalidad de la Falange, tanto de manera gubernamental como de manera judicial. Esto en segunda línea, comenzamos. Antes de comenzar con el día 27 de abril en relación al registro domiciliario que se le hace a José Antonio, el día 29 en el que éste declara ante el secretario, ante el juez, lo que sabe acerca de su registro, y el día 30 por la ilegalidad de la Falange, nos vamos a desviar hacia el día 22 de abril a la localidad de Yecla, municipio de Murcia, en el que José Caro Bautista cae asesinado por las balas socialistas. Todo transcurre mientras José Caro está abriendo el portal de su domicilio y pasa por ahí una manifestación de los socialistas a raíz de la victoria electoral que había ocurrido el 16 de febrero. Tirotean a José Caro y una bala atraviesa la ingle y le perfora la femoral, cayendo pues muerto a los pocos minutos de sangrado. Cuando su cuerpo es llevado a las dependencias judiciales, lo único que puede determinar es la muerte del joven. Joven que tenía 20 años y joven que trabajaba en un taller ebanista llamado La Chichilla, de allí de Yecla. Había pertenecido a Acción Católica y era secretario de la Unión Obrera de Oficios Varios, de la Federación de Sindicatos Católicos de Murcia. Esta información ha sido traída por Memoria Azul, por la página de los Guardianes de la Memoria Azul de Facebook, hace poquitos días, y pues ya que estamos tratando de abril, digo, hostia, voy a traerlo y darle un poco de difusión de la que pueda, pues a esa página, la cual tendré el enlace en la caja de descripción. Así que sí, vamos con el día 27, momento en el que se hace el registro domiciliario a José Antonio. Durante el día 27 de abril, el domicilio de José Antonio va a ser objeto de múltiples registros. El jefe de policía, Pedro Rivas, personaje que va a ser asesinado por elementos comunistas el 18 de julio, ordena el registro del domicilio de José Antonio, porque le han dado un chivatazo de que va a haber ahí una reunión clandestina. Cuando todo esto ocurre y le van a dar el entrada a José Antonio, este le hace como una pequeña burla en el que dice: se va a escapar a Aznar, confirmando que efectivamente allí podía haber habido una reunión en aquellos momentos. Cuando la policía entra en el domicilio hay unas 15 personas más o menos y dicen que allí antes había pues más gente. La policía deja de forma adrede o deja al azar, se olvida de esa salida, la salida de emergencia sin vigilancia, por lo que pudieran haber querido que gente escapase de allí, y ahora veremos por qué. ¿Cuál es la razón de que entre la policía? La policía coloca 2 pistolas, encuentra más armas, encuentra 3 pistolas, varias escopetas, munición y objetos dispares en el domicilio.
pero quiere colocar 2 pistolas en la estantería de libros que tiene José Antonio en el despacho. Porque el día 10 de abril el Ministerio de la Gobernación ha emitido un decreto por el cual se somete a revisión todas las licencias de armas concedidas a los civiles. Y en el plazo de 15 días, a partir de la aplicación de ese decreto, toda persona que tiene una licencia de armas es obligado a llevar sus armas al depósito de la Guardia Civil de su zona. Ahí en Madrid, pues tenía que haberlo llevado justamente a la zona de Madrid, más cercana que de Gallesi. En aquel momento vivía en la calle Serrano número 48 un confidente de la policía. Ese era Antonio Topete Boiga. Esta persona había sido informante para la policía sobre las acciones que hacían los grupos de derechas. Y esta persona, Antonio Topete Boiga, va a estar envuelto en todo lo que inmiscuye al registro del domicilio de José Antonio. En el momento en el que el agente Pinazo entra en el despacho y en el domicilio, encuentra unas 15 personas más o menos. Según declarante en el sumario, cuando entra en el despacho, Pinazo ya está con las pistolas en la mano. En la declaración de la tía María, de la tía Ma, de José Antonio, esta está en el despacho con Pinazo cuando coge las pistolas de la marca FN del calibre 775 y la marca Star del 9 largo de la estantería. Según cuenta, y la escena transcurre más o menos así, Pinazo se agacha en la estantería, metiendo la mano por las baldas, le dice a la tía Ma: estate atenta para que veas lo que sacar de aquí. Y saca las 2 pistolas enfundadas de la estantería detrás de los libros. Por lo que cuenta José Antonio posteriormente, y que luego ya pues hablaremos, creo que lo dicen en la declaración, él colocaba los libros de una forma distinta al cómo se encuentra en la vista ocular que hará en mayo a los pocos días de eso. Lo hace el día 16 de mayo, es cuando tiene la vista ocular y sale de la modelo para ir a su despacho. Y ve que los libros no están bien colocados como él los dejaba. Los libros están separados de la estantería para que justamente las pistolas puedan estar detrás. Y además en las baldas se ven, están llenas de polvo, y se ven las marcas de los libros al ser arrastrados. También se encuentra allí Fernando, el momento en el que sale del registro, de acuerdo, ya olvidamos el 16 de mayo, cuando José Antonio sale de la modelo para ir a su despacho para ver lo que está pasando. En el momento en el registro, el 27 de abril, Fernando, su hermano, también está allí. Le muestran las pistolas y él no las reconoce. Él dice que no son de su hermano. Puede ser para encubrirlo o puede ser porque realmente esas pistolas no eran de José Antonio. El comisario jefe, Joaquín García Grande Villaverde, dice que en declaraciones después de la guerra que el señor Topete podía perfectamente haber colocado esas pistolas allí. Y que, dado su pasado como confidente, pues no extrañaría que eso hubiera pasado así. También tenemos la declaración del que se encarga del servicio de limpieza en el domicilio de José Antonio, el señor Juan Montesinos Martín. Y es que esta persona, según declara, limpiaba de forma constante, con mucha frecuencia, las estanterías del despacho de José Antonio, junto con el resto pues de la casa. Y que él nunca había visto esas pistolas allí, que no recordaba la última vez que había limpiado la estantería antes del registro, pero que esas pistolas él nunca las ha visto allí. Tenemos el testimonio de Gregorio Sánchez Puerta, que era catedrático en aquellos momentos, y cuando la policía hace el registro está en el domicilio de José Antonio. Dice que desde que José Antonio está en prisión es constante
el goteo de gente que acude a su casa, a su domicilio. Que él va con mucha frecuencia y que siempre está llena. Otras declaraciones de otras personas dicen que perfectamente pues las armas que se incautan y otros objetos podían ser de personas que han pasado por ahí y se los ha dejado olvidados. Tengo aquí la lista de los objetos, de las armas que se incautan a José Antonio en su domicilio y si me permitís lo voy a leer. Una pistola marca FN calibre 7.75, número borrado y su correspondiente cargador conteniendo 7 balas y una en la recámara. Pistola marca Star de calibre 9 largo, letra A, número 292 con un cargador de 8 cápsulas. Otra caja con 22 proyectiles de calibre 9 y una caja con 50 de calibre 45. Relaciones de domicilio del Sindicato Obrero de Industrias Gráficas, un abrigo largo, un gabán, y dentro de él una pistola marca Victoria, calibre 7.75 con el número borrado, un cargador para la misma con 7 balas y otro del 9,5. Y en otro bolsillo una carta de un tal José Pedroso para Victorino de Aguilar y un carnet del Socorro Rojo Internacional. Por lo visto este estaba vacío, no había ningún nombre puesto. 2 escopetas de caza, una marca Branquard, número 2802 y otra con lo siguiente, con el 2803. En un estuche de pie se encuentra otra escopeta de caza marca Griner, número 20.693, del calibre 12, con su correspondiente estuche y dentro 41 cartuchos de caza, y otra caja del 28 conteniendo 10 proyectiles. Dentro de una bolsa, un número numeroso de cartuchos de diferentes calibres, una caja de balas para pistola y varios proyectiles para rifle. También se encuentran una camisa uniforme de jefe de falange y una bandera bicolor, que era un regalo para su padre, para Don Miguel, del año 23, hecho por José Antonio. También se encuentran varios impresos ocupados, entre ellos 210 ejemplares de un folleto firmado por José Antonio como jefe de la falange. Esto es todo lo que la policía incauta. Normalmente se dice, pues le incautan 2 pistolas, 3 pistolas, pero solamente una parte de lo que se le incauta. Lógicamente son esas 2 pistolas, la FN y la Star, lo que sirve para abrir el proceso de tenencia ilícita de armas. Pero las escopetas, por ejemplo, José Antonio sí en su declaración, que luego veremos, sí las reconoce como propias, pero las pistolas no. Y dice que conoce a un tal Victorino de Aguilar, pero que a Victorino Aguilar concretamente no sabe ni quién es ni dónde vive. El día 28 de abril va a comenzar en Madrid el ejercicio favorito de la izquierda durante la Guerra Civil y su retaguardia roja. Y son pues la incautación de locales para la apertura de checas. El día 28 en la capital tiene lugar la primera apertura de una checa en todo el territorio nacional. Y eso es cuando el Círculo Socialista del Puente de Segovia de Madrid incauta el convento de la calle de Antillón en Madrid con la ayuda de los comunistas de las MAOC, echando a las monjas residentes y comenzando las torturas y el cautiverio de falangistas y de grupos de derechas en las mismas 2 meses y medio antes del alzamiento del 18 de julio. El 30 de junio, José Vicente Sánchez Gallego, de 18 años, militante de Acción Católica, junto con Justo Serena Enamorado, militar y militante de Falange, de 32 años, van a ser llevados a la checa de Madrid, a la checa de la calle Antillón, y serán cruelmente asesinados, y sus cuerpos serán arrojados en Úmera después de pasar varias jornadas de tortura. Como todo es sabido, y si no, pues lo comentamos aquí, cuando José Antonio es asesinado el 20 de noviembre, con él está su hermano Miguel. A Miguel no lo detiene, bueno, lo detienen a comienzos de marzo, pero enseguida es puesto en libertad. Y es en abril, el día 29, cuando se produce la detención de Miguel y otros camaradas de la Falange en el municipio de Cuenca y son llevados a la DGS en Madrid. ¿Qué es lo que ocurre?
Hace ya 3 meses o así pedí la documentación al Centro Documental de la Memoria Histórica y me lo enviaron hace un par de semanas o así. Echándole un vistazo, claro, el informe pone lo que pone. El día 26 llegan Miguel Garcerán y un grupo más de lo que llaman en el informe fascistas a Cuenca, porque Miguel representaba a José Antonio en los comicios del día 3 de mayo. A su representante en las listas electorales, vaya, por la circunscripción de Cuenca. Y se producen diversos alborotos el día 26 en esa localidad. Y Miguel, junto con Goicoechea, pues dan un momento, un tiempo, un día de la localidad. Y parece que se calman la situación. El día 29, Miguel, junto con otros fascistas que llaman en el informe, vuelven a Cuenca a dar mítines. Según se cuenta en el informe, en uno de sus mítines, después de haber repartido mucha propaganda y de, como dice, que Miguel no es lo suficientemente prudente en repartir pues esa propaganda y sus discursos. Y que cuando está dando un meeting, pues unos niños en señal de protesta levantan el puño, como si fuéramos, son de izquierda supuestamente esos niños, ¿no? Y levantan el puño pues para protestar contra Miguel y el grupo de fascistas que está haciendo ese meeting. ¿Y qué hace Miguel según el informe? Insultar e ir a atacar a los niños. Pasadas unas horas, a las 7 de la tarde, increpa a una pareja de policías por haber tenido a fascistas en Cuenca. Entiéndase la ironía de fascistas, ¿de acuerdo? Después, 2 horas más tarde, en el hotel donde estaba Miguel junto con otro grupo de fascistas, comienza un tiroteo entre Miguel y los fascistas que están en el hotel junto con otros elementos de la izquierda que están en la calle. Imaginaos la película, como si fuera del oeste, ¿no? En un hotel, desde el balcón, está Miguel pegándose tiros con un grupo de izquierdistas. Y según el dueño del hotel, esto está en el informe también, quien comienza los disparos, y el dueño supuestamente no era de izquierdas, los disparos los ha comenzado Miguel contra ese grupo de izquierdas. A los pocos momentos, la policía entra en el hotel y detienen a Miguel y a otro grupo de fascistas que están con él y los llevan trasladados a Madrid a la Dirección General de Seguridad. Como consecuencia de ese tiroteo, el coche de Miguel aparece quemado, o sea, le dan de arder, y no se sabe quién ha sido. Después en el informe, estas son las 4 primeras páginas, que el informe supuestamente es privado, he tenido que solicitarlo porque no lo tienen abierto en pares. Y vamos, que lo que te lo envíen es 1,50 € o cosas así, o sea que vamos, que es igual. Pero el informe es interesante tenerlo, y también se prohíbe la publicación del informe por derechos de autor o no, ¿cómo era? Propiedad intelectual o algo así que te ponen en el correo, o sea que no lo puedes publicar en ningún lado. En el momento en el que se hace la declaración de José Antonio ante el secretario Montoya y el juez que va allí junto con este, se le pregunta si efectivamente pues el despacho es suyo, el domicilio es suyo. Antonio dice que sí, y se reconoce a 6 individuos a los que se le ha tomado declaración. Y estos son, algunos va a sonar, José María Álvarez Fernández, José Álvarez González, Luis Laguna López, Gregorio Sánchez Puertas de la Piedra, Antonio Topete Boiga y Federico G. de Aguilar. Alguno no suena. Dice José Antonio que pues estos son desconocidos para él, que hay algunos al que conoce, pero que no es de estrecha amistad.
y que por allí pues suele pasar mucha gente. También le pregunta sobre las pistolas, las escopetas y la munición incautada. Dice que las pistolas no las reconoce como su propiedad, las escopetas de caza efectivamente son suyas, y que la munición, algunas sí y algunas no, porque él ha tenido muchas armas a lo largo de su vida y siempre con la correspondiente licencia, y que esa caja de munición posiblemente pueden ser de esas armas que ha tenido él a lo largo de su vida. Acabo de leer, por ejemplo, ahora mismo la declaración que hace Topete Boiga, y básicamente le dice que él ha ido ahí a hablar con el secretario de o sea que será el de José Antonio allí en el domicilio. Se le pregunta si tenía conciencia, si conocía, mejor dicho, el registro. Dice que no, que él no sabía nada de ningún registro, que si ha tenido armas en algún momento, dice que él no ha tenido armas, y que si mal no recuerdo, si conocía esas armas, y él responde que no. Vamos, que... Y así hay bastantes declaraciones muy similares, se preguntan lo mismo y responden lo mismo. Bueno, eso ya queda... Esto ya queda a juicio de cada uno, lo que se puede deducir de aquí. A José Antonio se le pregunta si reconoce las pistolas marca FN y Star. Dice que no, que si esas pistolas estaban en la estantería o que él las deja en la estantería, o si conoce que estuviera en la estantería, dice que realmente no, que esas pistolas jamás han estado en su casa, y que sería estúpido realmente tener unas pistolas en una estantería de 1,5 metros, sin puertas y a la vista, que cualquiera podría cogerlas. También hace hincapié en el que está en la cárcel desde el 15 de marzo, que por tanto él no ha podido dejar allí las pistolas. Y que no lo dice expresamente, pero bueno, se deja entender que él sabe que por su casa pasa mucha gente a diario por diferentes motivos, y que pudiera ser que esa gente hubiera dejado las pistolas ahí. También se le pregunta por el abrigo y por la pistola Victoria, y si conoce a Victorino de Aguilar. Dice que él no conoce a Victorino de Aguilar, a Victorino Aguilar. Él conoce a un Victorino de Aguilar, pero que no sabe cuál es el domicilio y que su amistad no es muy cercana. También vuelve a hacer el hincapié en el que él tiene licencia de armas, que no desconoce el decreto publicado el día 10 por el Ministerio de la Gobernación, y que él no ha podido ya renovar la licencia o a depositar las armas que tiene en la Guardia Civil, porque lleva preso mucho antes de que se emitiera dicho decreto. Y después hace alusión a todos los documentos incautados en el registro. Se hace, por ejemplo, mención en las hojas por ejemplo, mira, que de las hojas 38 y 39 son hojas que se repartieron en Madrid sin que se sepa por quién fue, y de las cuales llegaron a sus manos las presentadas. Haciendo mención pues también a lo que él escribe el 14 de marzo en los sótanos de la DGS, que son encontrados junto con un centenar de documentos en el despacho, y que él dice que esos son los documentos por el que le abrieron uno de los juicios que ha tenido en la cárcel, y que no sabe quién los publicó. Hay muchos que los reconoce como publicidad de la Falange del año 35, del 34, con el pie de imprenta, que hay otros que los desconoce, y otros porque son del partido político. Llegamos al día 30, momento en el que se hace el juicio, la vista, por la ilegalidad de la Falange, para ilegalizar al partido por la vía judicial. Ya está por la vía gubernamental, pues ahora que había que darle ámbito, apariencia de legalidad. El gobierno va a hacer con mucha precaución, con mucho cuidado, esa vista, haciendo que en las calles cercanas a la Modelo pues haya mucha presencia policial,
tanto en los interiores, en el patio de la cárcel, en los interiores de la vista, en la sala que se habilita para hacer el juicio oral, hay mucha presencia policial y también solamente dejan entrar a familiares o a abogados. José Antonio va a ser defensor de sí mismo y del grupo de la Falange, y el señor Arellano va a defender a Augusto Barrado, que es el consejero nacional de la Falange. El juicio se inicia a las 11 de la mañana y el fiscal pues comienza con la lectura de las conclusiones provisionales, sin hacer alusión ni especial caso a los estatutos de la Falange Española, aprobados por la Dirección General de Seguridad. Es decir, en sus estatutos la Falange ya se convierte en una organización legal. Pero el fiscal alegaba que en esos estatutos no se veía realmente la intención de la Falange, que eso solamente se veía en las hojas de propaganda que repartía. Por lo tanto, se estaban incurriendo en un delito de asociación ilegal. A los que se van a procesar, y los tengo aquí apuntados, si me permitís leerlos, son José Antonio, lógicamente, como jefe nacional de la Falange Española; Augusto Barrado, miembro de la Junta Política de Falange; Raimundo Fernández Cuesta, que es secretario general; Eliodoro Fernández Canepa, consejero nacional y afiliado del SEU; José Luis García Casas, fundador y jefe del SEU; Miguel Guitarte, consejero nacional de la Falange; David Jato, afiliado del SEU; Eduardo Ródenas, afiliado del SEU; Julio Ruiz de Alda, que por cierto, de Julio me estoy leyendo ahora mismo, que ya quiero hacer un capítulo especial para él. Estoy leyendo la antología falangista y es impresionante. Para mí es uno de los conocidos desconocidos, si se me entiende, de la Falange, por su capacidad intelectual, sus discursos y su aportación a la aviación, de tanto española como podría ser totalmente internacional, que ya hablaremos tranquilamente en un vídeo sobre Alejandro Salazar, afiliado del SEU y de la Falange, y Manuel Valdés Arañaga, o como lo conocía, Manolo Valdés, que era de la Junta Política de la Falange. Para cada uno de los detenidos, el fiscal pide 1 año, 8 meses y 21 días de arresto y una multa de 500 pesetas. Y la disolución y legalización de la Falange Española acorde al artículo 14 de la Ley de Asociaciones del momento. José Antonio y Raimundo visten toga, funcionan como abogados. José Antonio es el primero en declarar y asume toda la responsabilidad por la que se está tomando en el juicio, diciendo que él es efectivamente el jefe nacional y que la cúpula directiva que está ahí sentada es meramente un órgano consultivo, que no tiene acción de ejecución, que no toma las decisiones, que las decisiones las toma él, por tanto la responsabilidad es él, asume toda la culpa para que sus camaradas no tengan que cargar con ella. Así como decir que el SEU es un órgano autónomo con inscripción en la DGS separada de la Falange. Por lo tanto, aunque sus afiliados también sean afiliados de la Falange, del SEU de la Falange, no forman parte del partido político, ni están adheridos al mismo, sino que son pues organismos autónomos, y que es casualidad de que un afiliado del SEU sea también afiliado de la Falange. Después, como le toca declarar a los del SEU, ratifican la declaración de José Antonio diciendo que ellos no son un órgano político, sino que son una asociación que lucha por los derechos de los universitarios y que no tienen relación con el partido político Falange Española. Rafael Sánchez Mazas también está llamado a declarar, pero aquí pasa una anécdota curiosa. José Antonio nunca se lo perdonó, y es que Sánchez Mazas había salido previamente de la Modelo porque había nacido un hijo suyo. Entonces tenía un permiso pues para ir a ver a su hijo, y nunca regresó, se fugó, no volvió nunca a la Modelo, y José Antonio nunca se lo perdonó. El fiscal finalmente no decide llamar a unos testigos con los que tenía previsto y cambia sus conclusiones provisionales para no encarcelar o no mantener la pena prevista para los del SEU. Por lo que se ha podido ver durante el juicio, durante la vista,
el SEU no está afiliado o no forma parte de la Falange, sino que es autónomo, por lo que tiene sus estatutos hechos de forma autónoma en la DGS y no forma parte del partido político de Falange Española. Entonces el fiscal retira los cargos para el SEU, pero mantiene para José Antonio y su cúpula 2 meses y 1 día de arrestos. Mantiene la pena, pero rebaja la duración de la misma. Sigue pidiendo la disolución de la Falange porque dice que, aunque sus estatutos, y aquí comete, en mi opinión, el fallo, dice que sus estatutos son legales, pero que como ha emprendido la acción violenta en las calles y emplea la violencia para cambiar el sistema de gobierno, eso ya la hace ilegal. Aquí entra Arellano, le dice que eso no lo puede hacer porque, como el fiscal ha reconocido, la Falange tiene los estatutos legales. José Antonio toma la palabra para terminar, argumentando que él no se defiende a sí mismo, puesto que ha asumido toda la culpa del proceso, sino que a qué defiende a la Falange, a su organización, a sus 50 muertos. Que si es acaso es ilegal defender a España, si acaso es ilegal querer cambiar la Constitución, si no es revisable esta, y si acaso es ilegal querer cambiar la forma de gobierno. Dice que la Falange plantará un orden nuevo que obligará a una revolución en España si algún día llegan al poder, ya que eso es la revolución, la alteración de las bases políticas y sociales de un país. Y aclara que nosotros concebimos a España como un gigantesco sindicato de productores, por eso empleamos la palabra revolución. Al propugnar la revolución nos referimos a la transformación político-económica del país, no a las alteraciones callejeras. Siguió José Antonio argumentando que los estatutos de la Falange eran legales, aprobados por la Dirección General de Seguridad, y por lo tanto esa organización que quieren dilapidar, que quieren cerrar, que quieren disolver, es legal. Al finalizar la vista, José Antonio, los magistrados de la audiencia provincial y junto con el fiscal y la autoridad correspondiente se reúnen en una sala para deliberar la decisión final, desembocando en ello la legalidad por la vía judicial de la Falange, es decir, la Falange es legal. El fiscal va a recurrirlo por orden del Frente Popular, por orden del gobierno, y el 9 de junio se decretará de forma legal la ilegalidad de la Falange Española. Pero José Antonio y el resto de la cúpula van a seguir detenidos ad eternum. Y vamos a dejarlo por aquí. Hemos terminado ya todo abril. No sé cuánto habrá quedado el vídeo, si es muy largo o muy corto, pero bueno, eso es algo que me es indiferente. Quería centrar el vídeo de hoy, el capítulo de hoy, en los momentos finales del mes de abril, y ya el siguiente capítulo, que no sé cuándo será, dependiendo pues toda la documentación que tenga que revisar o que investigar, se alargarán los tiempos o no de entre vídeo y otro, pero bueno, al final no son las prisas sino la calidad del propio vídeo. También me comentasteis que se me escucha mal. A ver, yo al final no grabo con un micro típico que ves en YouTube o cualquier persona para hacer vídeos. El micro que yo utilizo es el de la propia cámara, entonces pues quizás si hay momentos en los que bajo el tono, yo creo que puede ser por eso, se escucha un poco mal. Entonces bueno, pediros disculpas, y si quizás intento dar un poco más alto o pruebo a cambiar la cámara, pues que ya se escuche mejor, pero yo ahora mismo no tengo un micro para hablar, ¿de acuerdo? Simplemente aclarar eso. Y también, no sé si lo sabéis, pero bueno, en la caja de descripción está la bibliografía que he usado para hacer el vídeo, ¿de acuerdo? Diferentes fuentes bibliográficas, vaya. Así que si le queréis echar un vistazo para saber dónde sacamos esta información, pues bienvenido sea. Y en comentarios, si queréis dejar pues libros o recomendaciones, blogs, lo que sea, para mí o para otras personas que entren en el vídeo y de, oh, yo también quiero leer algo distinto de lo que ha puesto este chico en la descripción, o yo tengo un libro súper chulo de la Falange que se llama X, lo pongo aquí pues si alguno quiere leer, pues invitados seáis. Así que sin más me despido, like, favorito si compartes a salir, like si os gustó, dislike si no os gustó, y nos vemos en la próxima. Hasta la vista y adiós. Paz, cuidaos.